Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de abril del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24. Versículos del 35 al 48. Los discípulos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras, y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, seguimos la misma secuencia de ayer. Los discípulos de Emaús, los caminantes, los que reconocieron al Señor resucitado en la partición del pan, ahora están ya en Jerusalén conversando con los discípulos del Señor, con los que fueron apóstoles. Y contaban sus experiencias. Y contaron esto justamente, ¿no? Cómo lo habían reconocido al Señor. Habían contado y comentado, y ayer lo vimos, hermanos, cómo durante el camino se apareció Jesús al cual no reconocieron. Y en el camino el Señor les abrió las Escrituras, les explicó las Escrituras, les abrió la inteligencia. Claro, lo reconocieron en la partición del pan. Fíjense, esto es muy importante. Muchas veces decimos nosotros mismos ahora ya, los cristianos, el Señor resucitado, ¿cuándo lo vemos? ¿Cuándo se nos aparece? ¿En qué momento? El Señor se aparece en cualquier momento. El Señor nos viene siempre a visitar. El Señor está viniendo. Siempre hablamos de la venida del Señor, de la primera venida y finalmente de la segunda venida. Y estas venidas, hermanos, no pasemos por alto, estas visitas particulares que hace el Señor a cada uno de los miembros de su iglesia. Pero es necesario dos cosas: conocer la palabra, conocer las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. No desechemos ninguna palabra de la Escritura Sagrada porque todo es necesario. Ahí aparece el Señor resucitado. Ahí, abriendo la inteligencia espiritual a través del Espíritu Santo que el Señor nos envía desde el seno del Padre, ya empezamos a comprender, a entender. En la Eucaristía, cuando usted acude a la mesa eucarística, ahí se aparece el Señor resucitado. Lo venimos diciendo. Y en tantas ocasiones en que usted realmente tiene por parte del Señor su manifestación indubitable de su presencia al lado de cada uno de los suyos.
Y aquí fíjense, los discípulos estaban comentando estas cosas cuando de pronto aparece el Señor. Aparece el Señor resucitado. Y claro, quedaron llenos de asombro, llenos de alegría, llenos de estupor, llenos de algo que, ubiquémonos nosotros si hubiésemos estado en aquel momento, en aquel lugar, y de pronto estamos hablando del Maestro, del Señor, y el Señor aparece, resucitado. ¿Y cómo lo mira usted? Y lo miraríamos como aparece un espectro, un fantasma, no sé, una aparición. El Señor ve, percibe la extrañeza, el asombro y hasta cierto punto la incredulidad de todos aquellos que lo miran inclusive con temor. ¿Y por qué me miran así? ¿Por qué me miran? Soy yo mismo. No soy un fantasma. Fíjense, véanme, tóquenme. Un espíritu, un fantasma no tiene como yo tengo huesos, como yo tengo carne. Y ahí el Señor se mostró a ellos. Mire usted, le mostró sus manos, le mostró sus pies, sus manos y sus pies taladrados en la cruz. Ahí estaba el Señor. No había duda, lo estaban viendo, lo podían tocar. Y quizá en ellos todavía seguía la extrañeza, fíjese ya no tanto, pero el Señor quería sancionar cualquier duda. Y entonces, ¿qué hizo? Y fíjese, ya aquí no caben dudas, ¿no? ¿Tienen algo para comer?, les dice. Bueno, sí, le presentaron entonces, en este caso un pedazo de pez asado. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Lo estaba comiendo. ¿Usted vio alguna vez un espíritu comiendo un pedazo de pez asado? No. Bueno, el Señor estaba comiendo con ellos. Estaba resucitado. El Señor resucitó. Resucitó en cuerpo, en totalidad, en cuerpo, en espíritu. El Señor había vencido a la muerte. Había vencido a la muerte en sí mismo. Ya no podía morir, vivía para siempre, porque vivía Dios. Y esa vida de la cual estaba disfrutando él en ese momento, de la cual nunca, por supuesto, como Dios nunca dejó de disfrutar, pero como hijo del hombre, había muerto, concretamente como usted ve que muere cualquier hombre en cualquier lugar. Y ahí lo tenían, y lo podían tocar, lo podían ver, estaba comiendo. No caben dudas, ¿no es cierto? Por supuesto la alegría sustituyó a todo aquello que habían experimentado. Y el Señor les abrió la inteligencia. El Señor siempre nos está explicando la palabra. El Señor es la palabra. Y comprendieron. Vaya si comprendieron. Fíjese, comprendieron a grado tal que fueron después ellos los encargados de difundir todas estas cosas. Habían sido testigos oculares de las mismas. San Pedro, cuando comenta las apariciones del Señor resucitado, particularmente refiriéndose en un pasaje de una de sus cartas a la aparición del Tabor, ¿no es cierto?, a la transfiguración del monte, él dice, nosotros no hablamos como por fábulas construidas por arte, no son fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos al Señor, habiéndolo visto esto, lo estaban viendo ahí. Y de esto hablan, de esto hablaron, de esto nos siguen hablando a través de los siglos, habiendo dejado un testimonio para siempre. Y de esto hablamos nosotros también cada vez que como cristianos, seguidores, servidores de la palabra, seguidores, servidores del Señor, que es nuestro único Maestro, que es nuestro Señor. Lo podemos llamar Señor porque lo hemos entendido por Espíritu Santo. Es el Señor de todos. Por eso hablamos de estas cosas, hermanos queridos. Y fíjese que el mismo Señor aquí los está enviando. Después lo vamos a ver en otro pasaje, yo no diría más concreto, otro pasaje de la misma perfección que en este sentido. Fíjese, esto
debería predicarse, proclamarse, enseñarse, difundirse por todas las naciones, empezando ¿desde dónde? Y desde Jerusalén, desde el mismo lugar que fue el último que a nivel terrenal visitó nuestro Señor, Jerusalén. Claro, usted me dirá, no, después apareció resucitado en Galilea, lo vieron, sí, tal cual, lo vieron en muchos lugares, pero quiero decir, el Señor, a través de su ministerio terrestre y de su magisterio, terminó en Jerusalén, donde realmente, bueno, había sido visto trasladando la cruz al Gólgota, ¿no? Cuando fue realmente, bueno, crucificado. Desde Jerusalén hay que comenzar a predicar estas cosas, el Señor le dijo a los suyos. Cuando le preguntan si estaba restaurando el reino de Israel en ese tiempo, dijo, no he dado a vosotros conocer los tiempos que tiene el Padre en su sola autoridad, pero serán testigos míos. ¿Por dónde? Por toda Jerusalén, siguiendo por Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Nosotros estamos en un país que así, de una manera, bueno, en cierto sentido figurativo, le llamamos el fin del mundo. Sí, es el país más austral, República Argentina. Bueno, hasta acá ha llegado la palabra del Señor. Aquí la estamos proclamando. Como en cualquier lugar del planeta, en este momento se está proclamando la palabra del Señor, se está difundiendo estas cosas. ¿Ve? Se está cumpliendo aquello que decía el Señor. Él nos envía, Él nos santifica, nos comunica el Espíritu Santo, nos comunica el poder y va con nosotros, nunca deja de estar con nosotros. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que tenemos que pedirle al Señor que estemos atentos a cada una de esas, si se puede decir, apariciones del Señor y dar testimonio, porque como bien tú decías, el Señor aparece en todo momento en nuestra vida. Nada más que estamos distraídos. Estamos distraídos y a veces estamos pensando demasiado en cosas que tenemos que dejar de lado y a veces nos distraemos y el Señor tiene cosas siempre más importantes que decirnos. Todo lo que tiene para decirnos y mostrarnos es para la vida y es vida finalmente. Bueno, y aquí entonces estos discípulos que después fueron apóstoles, bueno, dejaron a través de su conducta ese testimonio, esa conducta testimonial, ¿no es cierto?, que tiene que ofrecer cada cristiano para demostrar la veracidad de todo esto que está hablando y de todo esto que fundamentalmente está viviendo. El cristiano vive estas cosas, por eso se llama cristiano. Cristiano viene de Cristo, ¿no es cierto? Bueno, y en este sentido absoluto se lo dice. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor, Patricia? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición, Señor, para este día. Pedimos tu espíritu de vida, tu espíritu de resurrección, Señor. Ese espíritu que en nosotros va transformando este viejo hombre que somos, que todavía no te reconoce, Señor, le cuesta. Pero sabemos que tú abres nuestra inteligencia, que tú nos das todas las pruebas indubitables de tu resurrección. Y creemos, Señor, y lo vemos, y lo pedimos y lo deseamos siempre en tu nombre. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.